Hablábamos sobre la definición de la lógica. En la actual se define la lógica como la disciplina encargada de estudiar las leyes y las formas del pensamiento, ¿verdad? Eh, por supuesto está que hemos venido hablando que el curso de lógica nos va a ayudar no solo para clarificar, sino sobre todo para ir hilvanando nuestros propios criterios y juicios y raciocinios con relación a las normas jurídicas, que es al final lo que pretende este curso, pues, ¿verdad? La utilización precisamente de nuestra forma de pensar, de nuestros pensamientos, para poder entonces analizar la ley y utilizarla a nuestro favor, insisto, ya bien sea de forma como defensores o como acusados, ¿verdad? Y no solo también eso, sino la forma también en el caso de que estemos nosotros actuando como notarios, estemos actuando como asesores jurídicos, estemos actuando, bueno, en el fin, en el desempeño de cualquier cargo en donde se nos requiera como abogados y notarios. No todo pensamiento puede analizarse de forma lógica, como aclara González. Los preceptos éticos, tanto como los estéticos, no son susceptibles de ser analizados desde la lógica, al menos en primera instancia. ¿Y por qué dice este autor esto precisamente? Los éticos es porque va a depender la ética dependiendo de quién, desde el punto de vista de qué. Les quiero contar y les quiero manifestar que en el caso meramente de nuestra disciplina, que son las ciencias jurídicas, contamos y tenemos emitido un código de ética profesional a nivel de ley, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque inclusive, les quiero contar hasta dónde llega esta aplicación de este código de ética. En las famosas audiencias virtuales, por ejemplo, en procesos de divorcio por mutuo consentimiento o divorcios voluntarios, llamados así, ¿verdad? Se nos advierte y se nos apercibe a nosotros, los abogados, que tenemos que asistir a las audiencias vestidos adecuada y decorosamente de acuerdo a nuestra profesión. Eso quiere decir que no podemos encender nuestra cámara en una audiencia y portar una playera o una simple camisa. No, tiene que ser camisa, corbata y saco para los caballeros, para los hombres. Y para las damas, para las señoras o las señoritas profesionales, pues también hay formas correctas de vestir. No pueden salir, por ejemplo, también con una playera o una blusa escotada, por ejemplo. No, tiene que tener un atuendo de acorde a nuestra profesión. Pero eso va precisamente con la denigración de la profesión, ¿verdad? Hay muchos ya profesionales que ya ni siquiera se visten adecuadamente. Otra de las cosas que nos piden estos tribunales, y eso que es jurisdicción voluntaria, ni siquiera hay litis dentro de este tipo de procesos. Entonces, otra cosa que nos piden es que sean oficinas o un lugar fijo, una habitación, dice, no pueden ser centros comerciales, no pueden ser automóviles, no puede ser en la calle, no puede ser en pasillos. Imagínense, compañeros, por qué los tribunales hacen énfasis en esto. Porque está sucediendo que los colegas asisten a estas audiencias en estos lugares. O sea, por Dios, ¿verdad? Entonces, no, eso es ética. ¿Ya? Había un curso antes dentro del magisterio que lo quitaron con esto, reforma educativa y eliminación del magisterio, que se llamaba moral y ética, ¿verdad? Y en algunas carreras de ahí de nivel medio también, ¿verdad? Pero se perdió. Y otra de las cosas también es los aspectos estéticos. Yo comentaba con los estudiantes de la jornada de la tarde, donde también estoy asignado, y pues ustedes también hagan lo suyo. ¿Qué tiene que ver la estética y qué es la estética dentro de nuestra profesión? Pues les quiero contar, estimados compañeros,
que el primero en hablar, parafrasear y comentar la estética, nada menos y nada más que fue Immanuel Kant. Immanuel Kant, que era abogado y filósofo alemán. Y entonces Immanuel Kant, dentro de su vasta literatura y obra publicada, pues escribe una gran obra. Oigan el título de la obra: Crítica de la razón pura. Miren eso, qué profundo. Crítica de la razón pura. Y en ese libro, en esa obra de Crítica de la razón pura, él le dedica un capítulo, creo que es el cuarto, quinto, por ahí, estoy mal, ya hace ratos que lo leí, por cierto. Crítica de la razón pura se lo dedica a la palabra estética. Y entonces de ahí es que ya él entonces empieza a vislumbrar y entonces a sentar las bases de lo que posteriormente para muchos va a ser la belleza, porque la estética es comparado o es, ¿cómo se llama? Lo general de lo que va a ser la belleza, y por eso es de que también se le ha, suele llamársele a las bellas artes, por eso son bellas artes. Entonces, lo estético, dicen, tiene que ser lo bello, ¿verdad? Entonces, en estos famosos certámenes de belleza, ¿verdad? Ustedes, ahorita que acaba de pasar esta cosa de la Miss Universo, pues analiza todos los aspectos, dicen, estéticos, ¿verdad? De la belleza, ¿verdad? Pero entonces para mí se fue distorsionando la terminología, pues, ¿verdad? Porque Manuel Kant no hablaba precisamente de eso, sino que es o sea, es otra forma, la belleza, pues, ¿verdad? Pero por eso sería muy bueno y muy interesante, ¿verdad? Si hay alguien aquí, algún compañero que quiera colaborar con la cátedra, de meterse y entonces buscar, porque está subido en las diferentes redes y subido en la internet, el libro Crítica de la razón pura de Kant, y sería bueno que se compartiera en este chat para que lo pudieran descargar y en algún momento, un rato libre, lo pudieran leer. Entonces, por esa razón, me pareció muy importante que González haya aclarado precisamente esto, ¿verdad? Que los preceptos, o sea, los conceptos, ¿verdad?, éticos, tanto como los estéticos, no son susceptibles de ser analizados desde la lógica, al menos en primera instancia, ¿verdad?, porque resulta ser bastante complejo. Por ello, la definición de lógica apunta hacia el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno. Muchas gracias, Roberto. Ahí está ya compartiendo. Muchas gracias. Excelente, Vilma también. Muchas gracias. Esta rama de la filosofía construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. Ojo, porque todos están apuntando, todos los filósofos, toda la bibliografía utilizada están apuntando hacia el pensamiento correcto, hacia el buen pensamiento, no hacia el mal pensamiento. En este sentido, enseña a razonar correctamente y a buscar la verdad con orden, facilidad y sin error. Nótese que se está haciendo énfasis ahora en la verdad, ¿verdad? Verdad y justicia, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que se baja la redundancia, ¿verdad? 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 Entonces, verdad y justicia, ¿verdad? Que son postulados y son anhelos que nuestro sistema jurídico, ¿verdad?, quisiera alcanzar, ¿verdad? Anhelamos los guatemaltecos. Recordémonos aquella distinción, y acá es la cátedra ideal para poder comentar respecto de ello, porque este curso es más filosófico. Pero yo no sé si ustedes sabían que el derecho pues tiene una definición y acepción, ¿verdad? Y la justicia tiene otra, ¿verdad? No van de la mano, no siempre. Es decir, todos los sistemas, oigan esto, todos los sistemas de justicia del mundo, y el de Guatemala no es la excepción, anhelan y están en la búsqueda de la verdad. Lo justo es verdad y la verdad es justicia. Adelante, Sheni, por favor. Sheni de Villera. Licenciado, disculpa, fue por error. No se preocupe, no tenga pena, está sucediendo muy seguido, ¿verdad? Bueno, estudia estructuras del pensamiento con el fin de descubrir las leyes y principios que le requieren para que éste sea válido. Una definición de la lógica deóntica, la deontología de la lógica,
¿verdad? El conocer, el saber, ¿verdad? No solo el proceso etimológico, sino histórico, el saber por qué y para qué. El pensamiento lógico es inherente al ser humano, aunque no todos se guían por él. Por ello es importante aprender los principios de la lógica. Al descubierto por qué la adquisición de saberes científicos sea más segura. Al respecto, cabe mencionar que todos los conocimientos científicos tienen una base lógica que los hace coherentes. El método científico, el derecho, dice Francisca, es la norma en sí y la justicia es hacer lo correcto. Lo que sucede, Francisca y compañeros, es que no siempre el derecho es justicia. Como dice el sabio en la Edad Media, el resabio, perdón, de la Edad Media, cuando los reyes gobernaban la monarquía. Para el pueblo el derecho y para mis amigos la justicia. Por eso es que hablamos nosotros y les voy a dar un claro ejemplo que estamos viviendo en nuestra casa de estudios. La actual situación del conflicto desatado por la elección de nuestro actual rector. Yo acá, miren compañeros, no, así es Vilma, exactamente. Esa es la de las mejores definiciones que puede haber del concepto justicia. Yo acá no les voy a venir a exponer si está bueno o si está malo, pero lo que sí les puedo decir de este proceso, del que sucedió, el que todos fuimos testigos, es que el proceso de la elección del actual rector está pegado a derecho. Es legal, pero es injusto, ¿verdad? Entonces, y así es, tenemos una serie de ejemplos, ¿verdad? Nuestro actual gobierno, el actual presidente en segunda vuelta obtuvo más o menos 1.800.000, 1.900.000 de un padrón de 8 millones de ciudadanos aptos para votar, ¿verdad? Y dice Valdemar, es legal porque se utilizó el mecanismo. O sea, se utilizaron el proceso, las normas, o sea, como sea, pero es legal. Pero lo legal lo da el derecho, pero la justicia lo acaba de poner ahí la compañerita, ¿verdad? Justicia es darle a cada quien lo que merece o requiera. Es dar a cada quien lo que merece. Miren, es una gran, pequeña la definición, pero todo lo que encierra. Pero regresando a las elecciones generales del actual gobierno, que este es su último año ya gracias a Dios, y miren cómo nos ha ido. ¿Será que es justo que 1.900.000 personas elijan a un gobierno de un padrón de 8 millones de ciudadanos, de casi 20 millones de habitantes? No es justo, pero es legal. No es legítimo, pero es legal. Y de esa forma es que se utiliza y se legitima, ¿verdad? Karl Marx decía que el derecho es la voluntad de la clase denominante a la ley. Sí, por eso me fascina dar teoría del Estado a ustedes cuando se ven todos esos sistemas de política, ¿verdad? Ahí se mira Karl Marx, ¿verdad? Lenin, Hegel, ¿verdad? Todos esos grandes pensadores que ayudaron a construir los estados modernos de hoy día, ¿verdad? Pero más o menos, qué bueno que logro esta conexión con ustedes. Gracias por estar participando a través del chat, de los mensajes, porque quiere decir que sí están atentos y poniendo atención a la clase. Pues válido e importante. El pensamiento lógico es inherente al ser humano. Ay, Alejandra, gracias. Ahí nos vimos, ¿verdad? Muy buena. Gracias. Sí, hablábamos, ahí luego discutíamos, ¿verdad? Bien, miren esa promoción el año pasado, que por cierto fue también tercer semestre de sesión, bien, qué activos y qué participativos, cómo participaban y muy buenos grupos, ¿verdad? Al igual que este, no va a ser la excepción. Pero decía, por ello es importante aprender los principios que la lógica ha descubierto para poder adquirir saberes científicos y que sean más seguros. Entonces yo hablaba del método científico.
El método científico hoy por hoy precisamente es para descubrir la verdad sobre algo. Y por supuesto tenemos una hipótesis y que la misma posteriormente va a dar los resultados de la misma, ¿verdad? Acá en nuestra facultad y en nuestra carrera, pues no utilizamos el método científico duro como es, porque no hacemos investigación de campo, sino solo hacemos una descripción bibliográfica de autores. Eso es lo que hacemos con las tesis. Y luego pues planteamos temas, por ejemplo, ahorita el tema que está en boga, el tema que está circulando y que está dando mucho de qué hablar, no solo en el Congreso, sino para todos aquellos penalistas y luego a todos aquellos defensores de los derechos humanos. Y acá me gustaría aprovechar esa noticia para escucharlos, a los que les gusta participar. ¿Qué piensan ustedes de la, dice Sandra, vamos a ver, espera, voy a abrir. Observación, dice, la observación es darse cuenta o percibir respecto a la naturaleza del reconocimiento de poner hipótesis, predicciones, experimentación, análisis, refuerzo, comunicación de los hallazgos. Wow. Muchas gracias. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su criterio? Aquí de viva voz tienen el espacio con relación a la reactivación de la pena de muerte. Pero ojo, ojo por favor, ojo. Necesito que el aporte, el comentario de la clase sea lo más apegado posible al derecho. No solo desde el punto de vista. Ya vamos, Sandra. Usted es la primera que lo va a comentar, por favor, ¿verdad? Bueno, ya que Francisca Rosalinda está pidiendo la mano, se lo vamos a dar a ella, pero después la compañera que ha comentado no lo permite, Sandra. Pero primero, por favor, Francisca, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, esta es una situación que a mi parecer es un tanto complicada porque, bueno, ahorita pues el Pacto de San José ya no lo permite y ahora también lo establece nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces se dice pues que esto principalmente es para proteger a la persona y que se le cumplan todo durante el proceso, todos los principios, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que al momento de que una persona incumpla o irrespete los derechos de otra persona, pierde sus derechos, porque no tiene derecho a quitarle la vida a alguien más, por ejemplo, o hacerle daño a alguien más. Entonces siento yo que ya luego de haber pasado todos estos procesos y habérsele cumplido todo lo que la ley establece y demostrarse que es culpable, entonces pienso que sí se le podría aplicar. El Pacto de San José, dice Francisca, no lo permite, pero dice usted que al final sí, y que usted no, o sea, usted estaría a favor de que se reactive, pero que no exista el indulto presidencial, algo así, ¿le entendí? Sí, o sea, estaría de acuerdo ya habiéndose demostrado que sí es culpable, porque pues hubieron errores anteriormente, ¿verdad? De que no eran culpables y les aplicaban la pena de muerte. Entonces yo pienso que al haberse demostrado que sí es culpable, podría ser que sí se le aplicara. Muchas gracias. Alejandra, por favor. Alejandra Morales. ¿Puede hablar, compañera? ¿O solo a través de mensajito? Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Francisca Rosalinda Hidalgo, perdón. Ya, licenciado, olvidé bajar la manita, pero soy quien habló hace un momento. No. Sergio Giovanni, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo pienso que como se ha visto en las noticias, que para activar la pena de muerte tenemos que renunciar al Pacto de San José.
en cierto modo, yo creo que si se toma la medida de renunciar al Pacto de San José, si es posible, si se llega a hacer el proceso y se concluye a favor de renunciar y se reactiva la pena de muerte, yo pienso que esto sería más enfocado tal vez en ciertos delitos. Obviamente ahí ya entraría a reformar el Código Penal y Código Procesal Penal. Pensaría yo, a mi humilde opinión, al delito de tal vez de violación y al de femicidio, ¿verdad? Pensaría yo, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión, licenciado. No, buenísimo, buenísimo. Eve Romeo García, adelante, por favor. Ilic, yo considero que en lo personal yo estaría a favor, porque el tema de la pena de muerte, incluso de los derechos del hombre, para mí es un arma de dos filos, porque es bueno donde la ley mira y no donde la ley no mira, porque por ejemplo, cuando la ley mira, yo tomo en cuenta cuando se quiere castigar o en este caso dar muerte a un violador, por ejemplo. Ahí es donde está viendo los derechos humanos y donde no miras cuando yo estoy solo en la calle enfrente de un asesino y me mata ahí, si no mira. Pero hasta donde yo recuerdo, nuestra constitución sí establece varias penas de muerte. Y hasta donde yo sé, si no estoy mal, esa pena sí está, como quien dice, sí está activa, pero no está vigente a causa del Pacto de San José. Y hasta donde yo entendí en los cursos pasados, en teoría Guatemala podría renunciar al Pacto de San José, pero eso implicaría también, pues, ya no aceptar la ayuda de varios países, que les caiga multas por parte de organizaciones de los otros países. Pero sería a mi criterio ver qué tanto nos sirve esa ayuda, qué tanto nos sirve esas relaciones para ver si realmente sería una buena idea reactivar la pena de muerte y renunciar a esos pactos y convenios que tenemos en materia de derechos humanos. Gracias. Y adelante, Eve, Jorge Luis. Buenas noches a todos. Buenas noches, Liz. Pues fíjese que mi opinión personal es que es un poco delicado el tema porque, digamos, en su momento los militares hemos aplicado la pena de muerte. Pues no estoy como que defendiendo su cultura, pero es gente disciplinada, gente como con temperamento, con carácter. Digamos, los políticos de ahora son delincuentes, son muertos de hambre, son psicópatas, gente con un montón de traumas, esa gente no tiene ni valores ni moral, entonces pueden usar digamos, como ver una Nicaragua, como ver algo así, se podría volver como que lo que era para el beneficio, se puede poner como un mal, y también afectaría las relaciones internacionales, que podría hacer que aislaran a Guatemala, porque para renunciar a esa pena, a eso de abolición de pena de muerte, tenían que renunciar a esos pactos de derechos humanos y los estarían excluyendo y estarían cambiando relaciones entre los países, ¿verdad? Y sería algo de pensarlo muy bien con el tipo de gente que tenemos de gobierno, que es gente sin valores, sin moral, psicópatas. Muchas gracias, Jorge Luis. Ana Maribel Garza, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo, en lo personal, no estoy a favor ni en contra de la pena de muerte. Creo que lastimosamente la sociedad con la que hoy tenemos, no solamente en Guatemala, sino a nivel internacional, es la decadencia de la falta de valores. Porque, pues, como decía el compañero, ¿verdad? El gobierno está lleno de ladrones, corruptos y etcétera, pero mucha de esa gente que llega es gente que viene de abajo también. No todos son del sector adinerado, ¿verdad? Mucha de la gente de los sectores populosos van escalando la oportunidad de poder llegar a gobernar para poder hacer cambios en el momento que están abajo. Pero ya cuando llegan arriba y llegan a esa manzana podrida que tiene más de 30 años de estarnos gobernando, pues a la gente le tocan dos opciones: o se unen o se hacen a un lado, y pues la mayoría se unen, ¿verdad?
Pero en cuanto a la pena de muerte, si se pudiera, ¿verdad? Porque ahorita los políticos todos la cargan en la mano, la cargan como una bandera, ¿verdad? Porque saben la necesidad de nuestra sociedad de esa pena de muerte. El problema es el uso que a esta pena de muerte se le pudiera dar si en un momento dado se activara, que no va a ser, pues, ¿verdad? Por el Pacto de San José y todo el tema de los derechos humanos. Pero si eso se diera, cualquiera podría señalar y comprobar que fue afectado y pues daría pena de muerte, porque tengo entendido que el uso que le dieron también estos grupos militares en el momento a la pena de muerte, que en la ley de armas y municiones la gente tenía derecho a tener su arma dentro de su propiedad. Y si alguien entraba, podían atacar y decir que era en defensa propia y podían matar a una persona porque había ingresado a su propiedad y podía haber sido un amigo, pero pues con tal de matar a esta persona decían que había ingresado a robar, ¿verdad? Entonces se le dio un mal uso a esta ley también de armas, ¿verdad? Otra de las cuestiones que yo veo, licenciado, en el tema de la pena de muerte es que no es igualitaria, ¿verdad? Porque en el artículo 18 de la Constitución dice que no a las mujeres, no a los mayores de 60 años, y yo soy mujer, y yo, o sea, no, no soy de las extremistas ¿qué? Feministas, pero pienso que hay mujeres. Bueno, aló, Cometen se una fue. cantidad de delitos que también se pena de otro y no van a tener pena de muerte. O los adultos mayores, ¿verdad? Que aquí dice que los de 60 años no. Entonces yo conozco de adultos mayores que puchica, han violado pues niñas de 7 8 años. Entonces creo que es un tema bien difícil, bien difícil, ¿verdad? Es mi opinión, licenciado. Perfecto, Gracias. muchas gracias, buenísimo. Marco Antonio Rosales, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches. Como decía la compañera, pues es un tema bastante difícil. Usted nos pedía que tratáramos una opinión apegada a derecho. Para empezar, creo que lo que están haciendo ahorita en el Congreso es querernos dar otra vez a tol con el dedo, ¿verdad? Es solo, como decía también la compañera, pues es la bandera que cargan todos o este partido, ni más ni menos que el que está en el poder. Adelante, don Marco Antonio. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí se escucha. Se oye, ¿no? Sí, se escucha. Entonces, Marco, habla. Pues creo que ahorita, como les comentaba, creo que en el Congreso nos están tratando de dar a tol con el dedo. El tema es difícil porque los tratados que ha hecho Guatemala creo que hasta el momento no se lo permitirían y habría que reformar, como también decía un compañero, varios artículos de nuestros códigos, ¿verdad? Entonces, en el momento creo que no sería posible. Lo único que quieren otra vez es conociendo las necesidades del pueblo y lo que la gente necesita, la seguridad, la salud y la educación, que es de donde siempre se toman y lo que menos agarran, o como lo que sucede actualmente, que están tratando de reparar calles para otra vez querer convencer. Entonces, esta es la misma bandera que tienen en este momento los partidos políticos para ver si se reactiva, lo cual creo que va a ser imposible de reactivarse, licenciado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Valdemar Azcuaca, adelante, por favor. Aló, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Compañero, adelante. Sí, considerando todos los comentarios que anteriormente han vertido los compañeros, ciertamente si existiera la posibilidad, digamos, de realidad reactivar la pena de muerte en Guatemala, yo creo que lo principal sería primero establecer un sistema jurídico verdaderamente confiable, ¿verdad? Ya que hoy en Guatemala, pues todos sabemos, y no es ningún secreto, que no existe ninguna certeza jurídica, y por lo tanto, en caso que existiera la pena de muerte, pues podría ser también mal utilizada o utilizada con fines
en favor de quienes tengan el poder y quienes tengan el interés de perjudicar a otras personas, ¿verdad? Hemos visto en la actualidad que con otros casos cómo se aceleran los procesos para poder emitir condenas y sentencias por delitos menores, y cómo cuando se trata de situaciones considerablemente graves, pues todo se aplaza hasta cierto punto, y en muchos de los casos pues se queda sin sancionar a los culpables, ¿verdad? Entonces yo creo que la certeza jurídica sería uno de los principios que primero habría que tener en Guatemala para poder establecer una pena de muerte. Hemos visto que en algunos países de primer mundo pues ha funcionado de alguna manera, aunque de otra pues también ha sido mal utilizado, aunque en esos países pues el sistema jurídico está muchísimo más desarrollado que en nuestro país, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Y de último, creo que está una compañerita que se llama Vilma, ¿sí es? ¿Aló? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Sería magnífico que se pudiera reactivar la pena de muerte por mucha violencia que se está dando hoy en día, ¿verdad? Pero que se pueda dar en sí, así como yo acabo de ver unas noticias que el Congreso quieren activar la pena de muerte, por lo que yo he aprendido, que no va a ser tan fácil, ¿verdad? No solo es por el Pacto de San José, sino porque también en la Constitución política, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 1, ¿verdad? Protección a la persona, ¿verdad? Y el artículo 3 también va que se garantiza ahí sí que el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces yo siento que eso tal vez va a ser un poco difícil, como usted dice, va, o muchos compañeros, o muchos hemos pensado hoy en día que tal vez por la época política, es que hoy en día nos quieren endulzar a muchas personas para que podamos ahí sí que darles el voto a ellos, porque es lo que ellos piden, ¿verdad? Pero realmente, como le digo, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo en esta hermosa carrera, y yo he aprendido, ¿verdad? Que no es tan fácil hoy en día que nos endulcen los oídos, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil que se llegue a activar otra vez la pena de muerte. Como le digo, está basado también en la Constitución política, y ahí sí que para mí yo siento que va a ser un poco difícil eso. Con eso, licenciado. Muchas gracias. Y sí me gustaría mucho que el compañero Luis Contenti pudiera también exponer, manifestarse, ya que ha estado bien activo en el chat, y me gustaría. Adelante, Luis. Buenas noches, licenciado. Sí, desde la perspectiva meramente apegada a derecho, pues no se puede. No se puede, punto. Desde la perspectiva y el objetivo del derecho penal, habría que analizar, ¿verdad? Si la pena de muerte realmente es eficiente, cuál es el objetivo de ella, cuáles son sus causas, cuáles serían las probables, ¿cómo decirlo? ¿Cuáles serían los probables beneficios que traería, ¿verdad? El objeto del derecho penal o la pena del delito en sí misma. También desde la perspectiva de la lógica jurídica, se puede hacer un análisis profundo para concatenar, ¿verdad? Todos los hechos conducen a que esta medida se pueda restablecer o no. Es como hacer un desglose de que vincula a este problema. Podríamos decir que incluye el objetivo del derecho penal, la prevención del delito, el derecho en sí, la filosofía del derecho mismo y la lógica jurídica. Luis. Ana Maribel Garza Pérez, adelante, por favor, creo que otra vez. ¿No? Ana María Teta.
¿no? Bueno, miren pues compañeros, son pequeños ejercicios para que nosotros empecemos a ordenar nuestras ideas y que también yo empiece a conocer el criterio, el raciocinio, la opinión, la expresión, la utilización bueno, por eso hablaba yo lo más técnicamente jurídico. Miren, yo no soy especialista en derecho penal. Conozco lo que he estudiado, al igual que ustedes, y pues humildemente lo poco que he aprendido en los tribunales, en los procesos que yo presento. Porque, como decía Luis César López Permont en las primeras diapositivas, una cosa es lo que se piensa, la que se dice, y nuestro sistema de justicia es otro, es otra realidad la que uno se va a enfrentar como abogado litigante. Bueno, lo que es cierto, compañeros, es que los antecedentes de la pena de muerte, y tal y como lo cita el artículo 18 constitucional, la pena de muerte está vigente en Guatemala. Está vigente. Claro está, hay una corriente abolicionista, pero esa se va a dar hasta que el Congreso de la República, o sea, prácticamente el Congreso de la República debería o tendría que abolir la pena de muerte. Nosotros, como somos criticados desde el extranjero, pues está de que pues somos los países que han ratificado el Pacto de San José, la Convención de Derechos Humanos, y él mismo establece que una vez habiendo ratificado, ojo, habiendo ratificado, no habiendo suscrito, porque suscribe, pero ratifica el Congreso de la República, ya no podrá seguirse creando penas con la pena de muerte. Es el caso de Guatemala, que en el caso de la pena de muerte hizo una reserva tanto para la ratificación como para la suscripción. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos no le anda preguntando a nadie. Estados Unidos está más que vigente la pena de muerte y se aplica. Acá el problema en Guatemala es que se dejó de aplicar por un vacío legal que el mismo Congreso de la República no ha resuelto en nada. El último presidente en aplicar la pena de muerte, presidente, sino pidieron el indulto presidencial, incluye los 3 reos sentenciados, habiéndose agotado todos los recursos habidos y por haber, fue durante el gobierno de Alfonso. Y la granja modelo de rehabilitación penal se ejecutó a 3 privados de libertad en ese entonces. Inclusive requirieron y pudieron estos privados de libertad hacia su santidad el Papa Juan Pablo II, y su santidad envió una solicitud al entonces presidente Álvaro Arzú para que los condonara, y entonces, de conformidad con la ley, ¿verdad? El Código Penal, el procesal penal, ¿verdad? Y la misma, hay una ley que lo desarrolla, que es donde entrampó todo, ¿verdad? Habiendo sido agotado, el presidente de la República puede indultar, condonar la pena de muerte. Y a cambio de la pena de muerte, entonces lo que surte es la cadena perpetua. Cosa que el presidente Álvaro Arzú no accedió, y él dijo, agotado todos los procesos del sistema de justicia, yo soy un rey, soy un monarca, para estar entonces indultando a esos señores. El delito de la violación y asesinato
agravado una niña de 5 años. Primero los 3 la violaron, encontraron semen de los 3 dentro de la vulva, vagina, de la niña de 5 años y después la mataron. Es porque y son delitos para aplicarla. El mismo código establece que los delitos para aplicar es la violación a los menores de 10 años, o secuestro y el parricidio y el asesinato calificado, y todo está debidamente, legalmente tipificado. O sea, la pena de muerte, y hay cola, señores, hay cola. Hay cola para a la aplicación de la pena de muerte. Inclusive se habla de que ya el sistema de ejecución penal tienen la inyección letal. Vamos a ser más crueles porque en la época que les estoy de Álvaro Arzú fueron fusilados a cada un pelotón de unos 6, 8, no me recuerdo, francotiradores, y solo 3 escopetas utilizaban balas verdaderas y el resto eran balas de salva. Y no les dijeron a los francotiradores, no les dijeron qué escopetas tenían las balas verdaderas y las de salva para no crearles trauma, ¿verdad? Y fusilados los ojos para que no vieran a sus fusiladores. Entonces, imagínense nosotros cómo ser vistos, y ese es el tema, por eso yo lo sé, que es difícil poder exponer, poder concluir y definir el que hoy día asalta, mata, secuestra, viola, etcétera, no es la mayoría, y pena de muerte ya no es ningún para delincuencia. Es decir, nuestro sistema social está ya colapsado, parece un sistema social y de análisis racionales. Con la pena de muerte. Disculpen que se los diga, ya ni con la pena de muerte. Pero entonces, lo han ustedes entendido, ahorita andan con la banderita pena de muerte. Y quienes están en el poder están subiendo los actos delictivos, los asesinatos, bueno, el crimen está subiendo. Están en el poder y creen que con entonces se van a y los años anteriores ¿qué hicieron para todo esto? Miren, ya solo nuestro vecino Bukele y de todo megacárcel de alta seguridad, modelo para toda Latinoamérica y más grande de toda Latinoamérica. Entonces, ahí la discusión, ¿verdad? Por eso me parecía muy importante, agradezco los comentarios de todos. Es un tema. Debemos de discutir aquí en las aulas. Y qué mejor que con el curso del... Nos vamos a quedar ahí con la discusión para continuar con la clase de función. No, pero sí era importante que así van a ir buscando lo más pero buenísimo, muchas gracias por participar. Esteban, la importancia de la lógica para cualquier ciencia, punto
de vista, desde cualquier, y ahora no lo termina la ciencia, sí, desde su punto de vista, la lógica pone a las ciencias tratan de formulación de los métodos de ciencia, y por esta razón le corresponde las formaciones en las grados puedes comentar ahí, son libres hoy. Bueno, lógica jurídica, desde el punto de vista de José Fernando Velázquez Carrera, que habíamos hablado que era mexicano, y que el curso está diseñado para los posgrados allá en México. Él establece que la rama de la filosofía es una rama de la filosofía del derecho de creación, y aunque hay importantes desde Aristóteles hasta Leibniz y Bentham, él se va más estos, ¿verdad? Filósofos, estudios sistemáticos inician en 1951, a partir de los ensayos paradigmáticos de George Henry von Wright, en lógica jurídica de Eduardo García Máquez. Excelente. Desde esa fecha hasta nuestros días han aparecido numerosos artículos y libros, y puede decirse que la lógica jurídica, como lógica deóntica, es una de las ramas más intensamente cultivadas por los lógicos y los filósofos del derecho de la actualidad. Aquí es donde ya se empieza a poner bonito. ¿Qué dice Eduardo García Máquez? Él se va desde el punto de vista histórico y se va a hablar y va a ir descubriendo y usando a Eduardo García Máquez. Lógica tradicional, lógica clásica, lógica formal, lógica de los enunciados, a las distinciones, conceptos como se le interesa a nuestra ciencia. Esta ciencia, por Aristóteles, imagínense ustedes, ¿verdad? Ya está implementada la delincuencia. Compañero Manuel Antonio, es su señal, porque los demás creo que sí me escuchan bien, y cuando los demás también escuchaban bien, ¿verdad? Entonces, esta ciencia de Aristóteles en el año 84, 384, perdón, antes de Cristo, y él le confirió el carácter de instrumento para la investigación científica desde la unidad de las diversas ciencias. No nos olvidemos, Aristóteles. La definición etimológica de Aristóteles, según Mario Moro, de Ben Belonchara y Tejedor Omanes, señalan que el término lógica viene del griego logos, que significa para el primero palabra expresión del pensamiento, y para el segundo y el tercero palabra tratado, razón, entre otros. El contenido de la palabra griega es más amplio según el diccionario de la lengua española, el cual determina que la palabra logos equivale a la palabra concepto, razón e inteligencia. De las nociones que integran los contenidos de las definiciones nominales etimológicamente indicados, son el concepto constituye el objeto material de la lógica general, no obstante que sus orígenes, según Turing, citado por Francisco Arroyo, el término lógico inclinó las raíces de logos palabra por las reflexiones por el uso del sentido del lenguaje utilizado por los sofistas y retóricos. ¿Cuál es la definición real? Según Eduardo García Máquez, la lógica aristotélica se ha concebido como ciencia, como un arte por diversos. A James Balmes indica que la lógica es el que cuando a prescribir las reglas para el entendimiento al conocimiento y dicha regla. Por su parte, Juan José entiende que la lógica es ciencia a la vez, como arte tiene un práctico instrumento, para como ciencia tiene un fin especulativo.
describir la manera de pensar del hombre y las realidades lógicas que las reputa como fuentes de razón. Tanto nos expresa que la lógica es la disciplina que estudia las leyes que el pensamiento correcto. Vean, todos están y van en la misma línea desde el pensamiento y sobre todo para la generación de conocimiento. Belon Ibarra y Teodoro Pomanes que la lógica considera la el concepto y el raciocinio y cómo crea las normas para pensar correctamente. Expresa que la filosofía es la madre de la ciencia, que estudia las normas para razonar, recto y evitar. Sergio Guzmán afirma que la lógica es una ciencia que es normas del pensar, razonar o argumentar. José Sanguetti, Belon Ibarra, la definen como es y como Antonio González la define la concepción de la lógica clásica como ciencia también se diferencia sobre su objeto de estudio, porque es las reglas para dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad, según que es válido. No generales del pensamiento según Juan José Sanguinetti. Más en un momento pues nos van algunas aportaciones o definiciones de estos filósofos. Se considera la lógica esta última es menos comprensiva que todo esto. La lógica no son normas para razonar correctamente. Son consecuencias del flexible y sistemático de los elementos generales del pensamiento. El estudio del objeto material, los pensamientos desde la perspectiva del objeto formal, la estructura, concepto, juicio, signo, la lógica, los elementos generales del pensamiento. De gracia, utilizado para ejemplificar el razonamiento, el cual se integra de modos de juicios de realidad es que el pensamiento sea válido, es decir, que en sí mismo sea congruente, coherente en sí mismo, porque la mala escritura, ¿verdad? Porque la con la real ya es el término verdad. Los principios supremos, ¿verdad? Que la lógica forma Eduardo García Maínez Bacet. Principio de identidad lo expresa de la siguiente manera: todo sujeto puede ser predicado de sí mismo. Perdón, formula así: el juicio que afirma la identidad de consigo mismo es necesariamente verdadero. La referencia de un establece la capacidad de juicio. Sin embargo, es evidente que cuando terminan los comodores en consideración son lo mismo, quiere decir que se puedan escribir igual, pero no van a ser iguales. Pero de no contradicción, para Mario Moro, no es simultáneamente y el otro García Miller, dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos. Eso es principio. Uno cuando uno siempre elabora las preguntas en los exámenes. La definición del principio se refiere a que dos
Dejé de compartir, dicen, es cierto, ya no están viendo. No, no. Sí, sí, se mira. Yo sí miro. Sí, claro que sí, goza al 100%. Ya vamos a terminar. Todo positivo. El principio de la suficiente. Este principio por Higgs y estudiado por Schopenhauer. Y todo poder tiene en sí mismo o fuera de ser. Pero todo tiene sin poder así la razón. Imagínense. La formulación anterior corresponde a una perspectiva ontológica. Ser o ser, no dice en inglés, ¿no? Es que también no es de la manera, desde la perspectiva lógica. Todo juicio para el ha de menester de un fundamento. En este caso, hablo del principio de la juridicidad o juridicidad, el principio de legalidad. Un crimen y apenas sin la ley. No hay delito ni pena anterior sin ley anterior. Esto también ha sido objeto de observación. Francisco Romero y Eugenio Pucariel, Luis Alberto, afirman que el principio de la suficiente por completo se refiere demasiado concretamente a la del juicio. El punto de la es gimnosológico. A todos los principios de hacer estudian la verdad de juicio, constantemente a los objetos o el principio de distingue en la correspondencia del juicio y la situación al que el juicio se refiere. El principio de consideración busca la razón del juicio fuera de las reglas puramente lógicas de la acción de Eduardo García, Eduardo lo constata. Por razón de un juicio que es más de abogado en mí, cuando para seguir completa lo enunciado, cuando por consiguiente no hace el juicio de verdad. La razón es insuficiente basta por sí sola para abogar el enunciado en el juicio, sino que necesita complementar con algo que sea. Así, por ejemplo, el juicio objetivo universal, el hecho de que los dramas de Guillermo Tell igualmente es una razón que puede servir de apoyo al juicio, pero no es suficiente porque basta con eso para ser verdadero lo que se enuncia. Se resaltó el término hecho porque denota que el fundamento del juicio se busca en realidad, es decir, en los puntos al que el juicio se refiere. Dicho en dos palabras, tiene que ser suficientemente notorio el hecho con todos sus componentes para que sea verdadero lo que se refiere. Y eso es lo que es un proceso jurídico. La verdad. Eso se habla mucho en los debates penales. Aquí vamos a hablar de derecho penal. ¿Verdad? El Ministerio Público de la verdad sobre los hechos denunciados. Y entonces es lo que dice que
entonces para poder probar la comisión de un hecho delictivo por parte de una persona o varias personas. Y de ahí la calificación del delito, y como consecuencia también va a demostrar culpabilidad la autoría, en este caso que tienes una material intelectual, y entra toda la delito. Y si no está otros elementos y el principio, compañeros, el principio lógico, el principio lógico en una demanda, ojo, pues, el principio lógico en una demanda y los jueces van a acceder a nuestras peticiones en base a de los prueba que esté afirmativa con esta modificación. Y todos los hechos que vamos a solicitar tienen que ser comprobados y llevar, si no, pues, hay rechazo, hay para los clientes. Y lo mismo principio yo lo haré, por ejemplo, registrar el derecho administrativo de la función pública y demás. Entonces yo diría que de hoy por hemos incluido las penas de área positivas en cada una, no sin antes agradecer la participación, el punto específico de la discusión sobre la abundante, no la pista que para eso todo lo que ha estado aconteciendo y yo de verdad y más positivas, pues si alguien tiene una pregunta pues hasta aquí llegamos, no más, porque como repetí al iniciar el curso, el último día de la semana laboral tuvimos listas de artes, pero las semanas antes están con el no es tema escolar, el ciclo escolar, esto va a ser pero los estudiantes a las aulas. Yo tengo una audiencia ahí en un de disco de familia, por cierto, creo que de la misma ley de bueno, entonces es todo. Les agradezco que y nos estamos viendo el próximo lunes. Feliz noche y bendiciones. Feliz noche. Adelante. La lógica, yo la ahorita sacando los ya entonces